Recording is on. ¿Ahora lo ven? Ahora sí. Ahí, Sí, se ve bien. Ahora sí. me tienen que avisar, si no, estamos ciegos, yo también estoy ciego igual que ustedes. Estamos viendo ahora, ¿no? Sí, Sí, está bien. Perfecto. Ahora, lo que les comentaba, la noción de diferenciabilidad, el hecho de que yo pueda determinar si una función es diferenciable o no, se lo estudia a partir siempre del incremento de la función. Y el incremento de la función es estito. ¿Y qué estudia el incremento de la función? El incremento de una función no hace más que estudiar una pequeña variación de la variable dependiente cuando yo a sus variables de entrada, o a las variables independientes, los muevo un poquito respecto a una posición dada. Respecto a una posición dada, que sería esto. Por lo tanto, si estaba en la posición 1,1, me he movido ahora a la posición 1,1 y 2,1, digamos. O 1,07, una cosa así. Y me fijo cuánto ha cambiado la variable dependiente. Entonces, se presenta una magnitud de cambio, el incremento de la función, y es lo que les acabo de decir acá, cuando la posición inicial, las variables de entrada X y Y, se desplazan a esta otra nueva posición. Y esta es la formulita para una función de dos variables independientes y una variable dependiente. Es decir, esta función tiene tres variables, ¿no? Tiene X, tiene Y y tiene Z. Esas son funciones que los puedo graficar. Imagínense que tengo esta función. Esto nos va a servir un poco para definir varias cosas. Lo vamos a hacer con un ejemplo directamente. Imagínense que yo tengo esta función polinómica x al cuadrado menos x y estoy en la posición 1,1. Y seguramente si reemplazo la posición 1,1 acá, z va a valer 0, ¿no? Es prácticamente 0. Reemplazo x igual a 1, reemplazo y igual a 1 en esta función y el resultado es 0. Por lo tanto, su imagen es 0. Pero ¿qué pasa si yo me muevo un poquito respecto a x? Fíjense, me estoy moviendo desde la posición 1,1 hasta la posición 1,02 y desde la posición 1 en Y hasta la posición 0,7. Me estoy moviendo un poquito. Yo quiero saber cuánto se modifica la variable dependiente, cuánto se modifica Z. Haciendo uso de la definición, fíjense, solo hay que construir esta función. Dice que a las variables tengo que colocar sus valores incrementales en la función. Aquí está. En lugar de x al cuadrado estoy colocando ahora x más delta x elevado al cuadrado. Y luego estamos restando la posición original, que es esto. Menos x al cuadrado más xy, porque lo estamos restando. Fíjense la formulita acá. Es menos. Hacemos un poquito de álgebra para ejemplificar lo que estamos haciendo. Nos encontramos en principio con esta expresión, después de haber desarrollado el término cuadrático. Sumamos algunos términos semejantes o restamos en el siguiente paso. En realidad, fíjense, puedo restar menos xy con xy. Menos x al cuadrado puedo eliminar con x al cuadrado y me queda una expresión como esta, como el tercer paso. Luego, agrupo algunos términos, interesante. Fíjense que todos los que tienen delta x los agrupo. Este tiene delta x y este también tiene delta x, por lo tanto los agrupo de esta forma. Los que tienen delta y también los agrupo, y hay algunos términos que solamente forman o son funciones de delta x y delta y. Esos términos no tienen x o y sueltos, solo son delta x y delta y. ¿Cómo encuentro delta x y delta y? Bueno, es facilito, es como restar vectores. 1,2 menos 1, 0,2. Ese es el incremento que le estamos haciendo a la variable x. 0,7 menos 1, menos 0,3. Ese es el incremento que le estamos haciendo a la función. Reemplazando en nuestra última expresión, en esta expresión, si reemplazamos nuestros resultados, tendremos 2 por 1 porque estamos evaluando en el punto 1, 1, porque a partir de ahí estamos queriendo ver cómo se modifica. X valía 1, delta x vale 0,2 y hacemos el resto igual y sacamos un resultado, vale 0,6. O sea, que de una posición para z igual a 0, al principio cuando estoy en la posición 1,1, si me muevo un poquito en x y en y según esta nueva ubicación en el plano XY, la función se ha incrementado en 0,6, ya no es 0. A eso se le llama incremento de la función. Bastante sencillo, es igualito que en cálculo 1. ¿Y qué es lo que estamos encontrando? Estamos encontrando una magnitud de cambio, cuando las entradas varían de 0,1 a 0,7. ¿De acuerdo? A eso se le llama incremento. Y esta noción de diferenciabilidad se estudia utilizando este procedimiento, el procedimiento del incremento. Yo podría moverme respecto de la posición 1,1 en cualquier otra dirección. Hemos escogido esta. Por lo tanto, eso es lo que me va a permitir más adelante ver
cómo se estudia la diferenciabilidad de una función. Veamos un primer resultado de este análisis que hemos hecho a través de este pequeño ejemplo. Y lo estamos resumiendo con esta primera definición. Lo que vamos a definir es el incremento de la función. Lo voy a generalizar. Este ejemplo lo vamos a generalizar. Dice que si yo quiero hallar el incremento de esta función, el incremento dice que está expresado por esta función que tengo ahí, por esa expresión que tengo ahí. El incremento de la función evaluado en el punto x sub 0 y y sub 0, en el ejemplo anterior evaluábamos en el punto 1, 1. Fíjense, esto es bien interesante. Dice que es la derivada parcial de la función. Y si ustedes se fijan en este paréntesis que estoy resaltando, eso es básicamente la derivada de esta función. La derivada de z respecto de x va a ser 2 veces x menos y. Es la derivada de esta función multiplicado por delta x. Menos x seguramente es la derivada de z respecto de y. Respecto de y, x es una constante, esto se anula el primer término, pero el segundo término es menos x, y está justo acá. Ese resultado es bien importante, porque dice que el incremento de una función está relacionado con las derivadas. La derivada de la función respecto de x, la derivada de la función respecto de y, delta x, delta y aquí aparecen estos términos, que no dependen de x y de y, sino que están todos en términos de delta, es decir, todos son los valores incrementales. Cuando epsilon 1 y epsilon 2 tienden a 0, el límite de cuando delta x, reitero, cuando delta x tiende a 0 y delta y tiende a 0, epsilon 1 y epsilon 2 deberían valer 0. Cuando eso sucede, cuando se anulan estos términos que están acá, en nuestro ejemplo, ¿cuánto valdría eso? En nuestro ejemplo tenemos esto, ¿no? Tenemos eso. Por ejemplo, delta x, epsilon 1 podría valer delta x, y epsilon 2 también podría valer en este ejemplo delta x, porque este ya tiene delta y este tiene 2 veces delta x. Por eso está elevado al cuadrado. Entonces, un término está elevado a epsilon por delta x, por lo tanto, si yo comparo este término y lo asumo como delta x es delta x y epsilon 1 es delta x. En este otro término tiene delta y, este tiene delta y. Por lo tanto, epsilon 2 vale delta x. Es función de los deltas. Por lo tanto, cuando yo hallo el límite cuando delta x tiende a 0, en ambos casos se anula. Esta función es diferenciable. Ya puedo sacar una conclusión. Esta función es diferenciable. Pero no siempre es fácil, no siempre es tan sencillo. El ejemplo que yo he puesto es bastante elemental, digamos, bastante elemental para entender el concepto. Y esta es la definición formal, la primera definición que vamos a ver para estudiar la diferenciabilidad. Y fíjense que la diferenciabilidad está asociado al incremento y el incremento está relacionado con las derivadas parciales. Y aparecen estos términos que deberían anularse. Eso es lo que se pone en el párrafo siguiente, ¿no? Delta 1 sería delta x, epsilon 1 sería delta x y epsilon 2 sería también delta x en nuestro ejemplo. Hallando esos límites se anula. Y la función que yo tengo es una función polinómica, fíjense, y las funciones polinómicas siempre son diferenciables. Veamos una segunda definición, utilizando también la definición de incremento. Vamos a definir lo que se llama el diferencial total de una función. Voy a aprovechar este resultado, esta definición inicial, y voy a decir, si esto es un valor incremental, y yo hago que delta x y delta y sean cada vez más pequeños, es decir, tiendan a 0, estos valores van a ser casi despreciables, porque aparte de que son muy pequeños, se están multiplicando. Por lo tanto, cada vez va a ser más pequeño. Sería otra cosa si se estuviesen dividiendo, ¿no? Al dividirse pueden crecer, pero al multiplicarse se hacen más pequeños de lo que ya eran. Por lo tanto, si en el límite tienden a 0, epsilon 1 y epsilon 2 tienden a 0, el único término que me queda es esto. Eso. Y a eso se le llama diferencial total. Pero ya no le llamo incremento, le pongo una D de diferencial. Entonces, el diferencial de Z va a ser igual al diferencial de F por esta función. Va a ser la derivada de la función respecto de X. Y fíjense que delta X ya no le estoy llamando delta X. Como se ha hecho cada vez más pequeño, se ha hecho un elemento diferencial, entonces le pongo diferencial de X, diferencial de Y. Y fíjense que en esta expresión, en esta definición que tenemos acá, ya no hay estos valores epsilon 1 y epsilon 2, porque se han vuelto despreciables. Prácticamente en el resultado final ya no sirven.
ya no tienen peso específico. Por lo tanto, a esta expresión, cuando delta X y delta Y tienden a cero, podemos definir de esta forma el diferencial total de la función. Fíjense que en el diferencial total de la función aparecen las derivadas. Y este vector asociado o formado, mejor dicho, con las derivadas parciales sucesivas, ya lo conocemos, es un viejo conocido nuestro, es el gradiente de la función. Y este otro vector, que está formado por los elementos diferenciales de X y de Y, le puedo llamar el diferencial total del vector de posición. Por lo tanto, el diferencial total de una función es igual al gradiente de la función escalarmente por el diferencial total del vector de posición. Y a eso se le llama diferencial total. Esto es para el caso de una función de 2 variables. ¿Qué pasa con las funciones de 3 variables? Se extiende de manera natural esta definición, ¿no? Y el diferencial total de W no va a ser más que lo mismo. Fíjense, aquí está. Es el gradiente de la función ahora que tiene 3 variables, tiene X, tiene Y, tiene Z, y el diferencial total de la función básicamente es esto. El gradiente por el diferencial de, ¿no? Y esta es la forma diferencial del vector de posición. Bueno, el diferencial total es este vectorcito en ambos casos. Aquí hay un poco de definiciones generales también, de algunas aclaraciones, pero si ustedes ven alguna bibliografía adicional o cuando pasen clases con el ayudante o si ven algún libro y están interesados en profundizar un poquito, digamos, más esto, se van a dar cuenta que el diferencial total de la función, esto, se le llama una aproximación lineal al incremento. ¿De dónde ha salido el diferencial total? Del incremento. De acá ha salido. Este es el incremento de la función. Y de esta definición inicial hemos encontrado el diferencial total anulando estos últimos términos, esos que dependen solamente de los deltas, porque se anulan. Y por lo tanto, en algunos libros van a encontrar que el diferencial total de una función cualquiera no es más que una aproximación lineal al incremento. Las derivadas parciales, fíjense, este último párrafo es bonito también, es ilustrativo. ¿Qué nos dice este párrafo? Dice que las derivadas parciales nos permiten estudiar la razón de cambio de una función a lo largo de uno de los vectores canónicos. Es decir, ¿qué pasa con la función cuando yo me muevo a lo largo del eje X o a lo largo del eje Y? O en espacios vectoriales de mayor dimensión, lo mismo. En cambio, el diferencial total nos permite estudiar lo que le pasa a la función cuando todas las variables independientes, fíjense, X, Y, Z en este gradiente, cambian o varían al mismo tiempo. Entonces, estamos básicamente en la misma idea inicial de que estas son razones de cambio. Y el diferencial total me permite encontrar justamente también esa variación de la variable dependiente, cómo se está modificando. Pero acá, fíjense, no me está dando el valor de una pendiente, ¿no? No me está dando el valor de una pendiente, simplemente me está diciendo cómo se está modificando la función, pero no me está diciendo cuánto vale la pendiente en ese punto. Eso lo encontramos con la derivada direccional o con las derivadas parciales. En cambio, el diferencial total solamente me está diciendo cómo se está modificando desde un punto inicial hasta otro punto cuando yo me muevo en ese intervalo. Y tiene que ser un intervalo bien pequeñito, ¿no? Bien cerrado. Estamos hablando de incrementos diferenciales prácticamente cuando definimos el diferencial total de una función. El párrafo con azul es bien importante. Fíjense lo que dice. El hecho de que existan derivadas parciales no asegura que la función sea diferenciable. En cambio, la continuidad de las derivadas parciales, sí. Nos detendremos un ratito en esta definición azul porque es bien importante, nos va a servir más adelante para resolver ejercicios. O sea, cuando yo encuentro derivadas parciales, jóvenes, con las derivadas parciales no puedo asegurar de que la función sea diferenciable en el punto que estamos encontrando las derivadas parciales. Porque no se olviden que las derivadas parciales son un subconjunto de las derivadas direccionales. Y las derivadas direccionales son las derivadas que yo puedo encontrar en la función en cualquier dirección. En cambio, las derivadas parciales no, solamente me están dando en 2 direcciones. Por lo tanto, el hecho de que existan derivadas parciales no me asegura de que la función sea diferenciable. Primer elemento importante, las derivadas parciales no aseguran la diferenciabilidad. Es la primera parte de este párrafo.
La segunda parte que lo estoy resaltando es la parte importante. Me dice, en cambio, si tú puedes encontrar las derivadas parciales, f respecto de x y f respecto de y estudias la continuidad de las derivadas parciales, sí. Entonces, la diferenciabilidad de una función que lo hemos visto en principio así, con límites y cosas más complicadas, lo puedo estudiar de otra forma. Lo puedo estudiar estudiando la continuidad de las derivadas parciales. Agarro la función, lo derivo respecto de x, agarro la función, lo derivo respecto de y estudio la continuidad de la derivada de la función respecto de x y estudio la continuidad de la derivada de la función respecto de y. Si esas funciones que son derivadas parciales, sucesivas, son continuas, la función es diferenciable. ¿Ven la relación? ¿Se entiende, jóvenes? ¿Me están escuchando? Sí, Sí, ¿se entiende? Se entiende. O sea, el hecho, reitero, es importante esto, por eso estamos en clase en vivo. El hecho de que existan derivadas parciales no asegura la continuidad. No asegura. Solo puedo encontrar una derivada parcial, solo puedo encontrar una derivada según una dirección, pero hay infinitas direcciones y deberían haber derivadas en todas esas infinitas direcciones. Por lo tanto, para que la función sea diferenciable, debería haber derivadas en todas las direcciones. Pero ocurre una cosa bien interesante, dice, pero si tú puedes hallar derivadas parciales que además solo son dos, en el caso de una función con dos variables independientes, y estudias la continuidad de esas derivadas parciales, si esas derivadas parciales son continuas, entonces la función es diferenciable. Bien importante. Ya lo hemos reducido nuestro conflicto inicial que teníamos. Yo quiero estudiar diferenciabilidad, perfecto. Lo voy a hacer analizando la continuidad de las funciones. ¿Qué funciones? Derivadas parciales. Las funciones que han resultado de derivar parcialmente a la función original. Fácil. La diferenciabilidad, este párrafo me está diciendo, la diferenciabilidad lo puedes estudiar estudiando la continuidad de las derivadas parciales. Eso me está diciendo. Pero tiene una debilidad este método, tiene una debilidad. Si yo estudio la continuidad de la primera derivada de la función respecto de x y estudio la continuidad de la primera derivada de la función respecto de y resulta que no son continuas porque no puedo hallar el límite, ahí está su punto débil, ese es su kriptonita. Es como su Superman, que su punto débil es la kriptonita, ¿no? En este caso es igual, esa es su kriptonita. Si estas funciones, si estas derivadas parciales no son continuas, no puedo asegurar nada. Sigo en las mismas condiciones. Sigo sin saber si la función es diferenciable o no. ¿De acuerdo? ¿Está claro, jóvenes? sí, Genial. La diferenciabilidad, reitero, uno aprende repitiendo varias veces, ¿no? La continuidad, con este método lo puedo estudiar a partir, la diferenciabilidad, con este método lo puedo estudiar a partir de la continuidad de las derivadas parciales. Pero si las primeras derivadas parciales no son continuas, no puedo asegurar nada. No se puede asegurar nada. Ese es su punto débil. Pero si son continuas y el límite existe, listo, ahí se acabó el problema. La función es diferenciable. ¿De acuerdo? Aquí les he puesto algunos teoremas. Los teoremas del inciso B y los del inciso C lo vamos a ver más adelante, pero lo he puesto porque forma parte de esto. Me dice, si tengo una función implícita, su diferencial total es igual. Encontraré la derivada de la función respecto de x, encontraré la derivada de la función respecto de y, la derivada parcial de la función respecto de z, y también lo igualaré a cero, porque la función es implícita. Eso es el primer teorema. En cambio, si estuviese despejado la variable z, mi diferencial total sería como esta, ¿no? Como este caso. Así ya no está igualado a cero, vale eso. Ya no es una ecuación homogénea. El diferencial de z vale eso. Pero si está igualada a cero nuestra función, si nuestra función es implícita, ¿dónde está? Por acá. Si la función es implícita, entonces el diferencial total también lo tengo que igualar a cero. Eso es lo primero que me están pidiendo. Eso es importante, porque cuando vayamos a hacer diferenciales o derivadas de funciones implícitas, vamos a utilizar justo esta propiedad, porque voy a usar funciones implícitas y voy a derivar. ¿Cómo voy a resolver mis sistemas de ecuaciones? Porque se van a formar sistemas de ecuaciones
a partir de esta ecuación igualada a 0. El inciso B y el inciso C son similares. Me dicen, a mí me pueden dar una forma diferencial. Fíjense, me pueden dar una cosa como esta. Una ecuación diferencial, una forma diferencial como es. ¿Cómo yo sé que esto es un diferencial total? ¿Cómo yo sé que P, que depende de X y de y Q, que depende de X y de Y, son las derivadas parciales de la función, respecto de X y respecto de Y respectivamente? ¿Cómo yo sé? Ah, bueno, aquí me están dando un método. Tengo que encontrar derivadas cruzadas. Yo derivo P respecto de X, P respecto de Y debería ser igual a Q respecto de X. Cuando eso sucede, esta forma diferencial es una diferencial exacta. ¿Qué me está diciendo esto? Que no todas las formas diferenciales que pueda tener son exactas. Eso me está diciendo. Por ejemplo, me podría preguntar en este momento, ¿y cómo sería una forma diferencial? No sé, una cosa como esta. Voy a poner una ecuación ahí en nuestra hoja y podría decir XY por el diferencial de X menos, por ejemplo, X al cuadrado, por decir algo, Y por el diferencial de Y. Fíjense el escrito, acabo de escribir esto, y es una forma diferencial. ¿Cuánto vale P? P vale XY. ¿Cuánto vale Q? Q vale X al cuadrado Y negativo. ¿Esta será una forma diferencial? Es la pregunta que yo me haría. ¿Será una diferencial total? ¿Será una cosa como esta? ¿Habrá una función z cuyas derivadas parciales sean xy y menos x al cuadrado y? ¿Cómo yo sé eso? Derivando. Esto es p, xy, por lo tanto, si lo derivo respecto de y, el resultado es x. Y si lo derivo a q, que vale esto, respecto de x, me sale 2xy. Por lo tanto, no son iguales. Por lo tanto, esto que yo he escrito es solo una forma diferencial, pero no es un diferencial total. Eso es importante, ¿de acuerdo? Si yo quiero saber si me dan una forma diferencial como esta, alguien se puede inventar y decir, bueno, eso será una diferencial total, me pueden preguntar, ¿no? Si yo, ¿cómo voy a contestar? Haciendo cumplir esta ecuación. Derivo P respecto de Y, fíjense, es cruzado, ¿no? P lo derivo respecto de y Q lo derivo respecto de X. Si las derivadas cruzadas son iguales, ese es un teorema que hemos estudiado en algún momento, esta forma diferencial sería una diferencial total o diferencial exacta, así también se la llama. ¿De acuerdo? Eso es lo que me dice el teorema B. Lo vamos a estudiar con un poco más de detenimiento esto más adelante. En el tercer caso es igual, puedo tener una función más grande con más variables, como yo sé que esta forma diferencial es exacta. Bueno, haciendo cumplir estas ecuaciones diferenciales que tengo acá. Cruzado, P respecto de Y, Q respecto de X deberían ser iguales, la primera ecuación. P respecto de Z debería ser igual a R respecto de X, que es la segunda ecuación. Y Q respecto de Z debería ser igual a R respecto de Z. Respecto de Y, perdón. Estas tres ecuaciones, si se cumplen, entonces la forma diferencial que me han dado sería una diferencial exacta. Entonces debe haber una función W en este caso, de donde yo he obtenido el diferencial total. Y en este otro caso debe haber una función Z, de donde hemos obtenido esta forma diferencial. A eso se le llaman diferenciales exactas. ¿De acuerdo, jóvenes? Eso es lo más. El inciso B y el inciso C lo vamos a ver con más detenimiento más adelante. Les voy a dar ahora la tercera forma para estudiar diferenciabilidad. Aquí estamos estudiando diferenciabilidad, nada más. Y hemos dicho que la diferenciabilidad se estudia a partir del incremento de una función. La primera definición, la definición formal, la definición que aparece en todos los libros, es esta que hemos estudiado. E implica resolver límites. Y implica muchas cosas. Y no siempre se puede simplificar. Y no siempre voy a poder encontrar el sub 1 y el sub 2. Puede ser muy complicado. Imagínense que tienen funciones senoidales, logarítmicas, arcosenos, arcotangentes. No siempre voy a poder encontrar una cosa tan sencilla como en nuestro ejemplo. Entonces tengo un método alternativo. Puedo estudiar la diferenciabilidad estudiando la continuidad de las derivadas parciales. Ese es otro método que sirve también, pero tiene su punto débil. Si las derivadas parciales no son continuas, sigo en las mismas. No he respondido a la pregunta. Seguimos sin saber si la función es diferenciable. Y el tercer método, es un tercer método un poco más elaborado. Es un poco más elaborado. Y la diferenciabilidad de una función se estudia a partir de este límite. Y en esta función, fíjense, entra el incremento
entra el diferencial total y entra un límite. Este límite hay que construir y hay que demostrar que el resultado vale 0. Si el límite vale 0, si este límite vale 0, si ese límite vale 0, decimos que la función es diferenciable. Tiene que valer 0. Si no vale 0, la función no es diferenciable. El tercer método es ese. Por lo tanto, tenemos 3 métodos para estudiar la diferenciabilidad. El primer método con límites, que es el que menos se usa. El segundo método con las derivadas parciales, que es un método útil, aunque tiene su lado débil. Y el tercer método, que es este es el más poderoso de los métodos, pero es un poquito más largo, para estudiar la diferenciabilidad, o es decir, la diferenciabilidad de una función. Ahora, la diferenciabilidad, una vez que hemos aprendido los métodos que podemos utilizar para estudiar la diferenciabilidad de una función, le estoy poniendo 3, deben haber otros. La diferenciabilidad y la continuidad, no se olviden que son 2 conceptos, 2 ideas que siempre andan de la mano. Y sin embargo no se cumplen en ambos sentidos, ¿no? Y eso es lo que estoy recogiendo nuevamente en este apartado. Si una función, fíjense, tengo una función sencilla, una función que puedo graficar en el espacio x y z. Podemos graficar esto en el espacio x y z. Si esta función es diferenciable, entonces, en un determinado punto de su dominio, entonces, ipso facto, ya no hay que hacer más nada. Si la función es diferenciable, si yo he demostrado con este límite que la función es diferenciable, entonces, esa función en el punto de análisis es además continua. Eso es importante, importante. Como siempre, veamos el siguiente. Si la función es diferenciable en un punto de su dominio, entonces sus derivadas parciales también existen. Bueno, eso es bastante obvio, ¿no? Porque la diferenciabilidad, como estudia la posibilidad de encontrar derivadas, y si la función es siempre diferenciable, entonces voy a poder encontrar derivadas en cualquier dirección, incluidas en la dirección de y incluida en la dirección de j. Por lo tanto, si la función es diferenciable, tiene derivadas parciales, definitivamente. Si la función es diferenciable, tiene derivadas parciales. Si la función es diferenciable, es también continua. Son las dos características, las dos propiedades importantes que estamos viendo acá. Pero en ambos casos, los recíprocos no se cumplen. Es decir, si la función es continua, no me asegura de que sea diferenciable. Y si existen las derivadas parciales f respecto de x y f respecto de y, no quiere decir que la función sea diferenciable. Aquí el concepto de diferenciabilidad es bien amplio. No se olviden que estamos encontrando derivadas o pretendiendo encontrar derivadas en cualquier dirección. Y el hecho de que existan las derivadas parciales, estaríamos encontrando derivadas solo en 2 direcciones, pero hay infinitas direcciones. ¿De acuerdo, jóvenes? Como siempre, no es la misma idea, la misma idea. Con eso en mente, veamos algunos ejemplos. Veamos los ejemplos. El primer ejemplo es bien sencillito. Me dan una función con 3 variables en forma de un vector que son el vector de variables independientes y una variable dependiente que es w. Ahí podemos poner w. La función tiene 4 variables, ¿no? Tiene w, tiene x, tiene y tiene z. A veces se pone w o a veces no se pone w y se lo deja así. Lo dejamos así para encontrar, lo que quiero hallar es el diferencial total, es decir, la aproximación lineal al incremento. Eso es bien fácil. Puras derivadas parciales. Derivo la función f o la función w, como quieran llamarle, respecto de x, que sería el primer término, respecto de y, que sería el segundo término, y respecto de z, que sería el tercer término. Y construimos su diferencial total, como sabemos. La primera derivada, que es lo que está pintado con rojo, por el diferencial de x. No se olviden de colocar el diferencial de x. Eso sale del incremento que le estoy haciendo a la variable x. El siguiente será la derivada de la función respecto de y por el diferencial de y. No se olviden del diferencial de y. Y el tercer término será la derivada de la función respecto de z por el diferencial de z. Facilito. Encontrar diferenciales totales es fácil. Y como vamos a ver más adelante, este diferencial total lo voy a utilizar para varias cosas. Y cómo se halla es fácil. Es fácil. ¿De acuerdo? Hagamos algo más complicado. Estudiemos la continuidad y la diferenciabilidad de esta función.
La función que me han dado es una función que parece que tiene problemas. Por ejemplo, la función, la imagen z, esto no se olviden que también lo puedo expresar como z, ¿no? Puedo encontrar valores de z para cualquier par ordenado que no sea el origen de coordenadas. Y cuando es el origen de coordenadas, cuando x vale 0 y y vale 0, la función dice que vale z. La función me lo han definido. No se olviden de continuidad, lo que hemos estudiado con anterioridad cuando veíamos límites. Una función es continua cuando la función está definida y cuando el límite toma el mismo valor de la función como está definida. Por lo tanto, aquí me han dado la definición de la función. Esta es la función. Pero tengo un pequeño problema acá. En z no estoy tan seguro, aunque está definida de que es así, que vale 0. Pero justamente es lo que me están pidiendo. Me están pidiendo que estudie su continuidad y su diferenciabilidad. Quiero saber si esta función es derivable en cualquier dirección y quiero saber si además es continua. Veamos. Empecemos estudiando la continuidad. Y hay que estudiarlo en el punto donde tenemos problemas, ¿no? En el punto 0, 0. Ahí tengo problemas. Para otro valor, para otro par ordenado x100 no hay problemas. Siempre voy a poder encontrar z sin ningún problema. En cambio, en el origen de coordenadas, ahí tengo dificultad porque aquí se presenta un enmascaramiento. Hay una indeterminación. Entonces, empecemos estudiando la continuidad. Y la continuidad se estudia con un límite. Para la continuidad tengo que ver dos cosas. Uno, si la función está definida. En este caso, sí, la función está definida. Vale 0. Vale 0. Cuando x tiende a 0, y tiende a 0. O y vale 0. O x vale 0. Pero como me han pedido que estudie la continuidad, hallaré el límite, demostraremos. Hallo el límite cuando x tiende a 0, cuando y tiende a 0 de mi función. Haciendo un simple reemplazo, encontramos que existe un enmascaramiento, hay una indeterminación. Puedo aproximarme con rectas, puedo aproximarme con parábolas, hemos visto ya varios métodos para encontrar límites, pero en este caso, fíjense, puedo, por la naturaleza del ejercicio, fíjense, aquí tengo un x al cuadrado y al cuadrado, puedo utilizar ventajosamente esta aproximación con una región. Voy a hacer un cambio trigonométrico, esto hemos visto también con anterioridad, que x valga r coseno del ángulo y r coseno del ángulo. Con estas dos ecuaciones de transformación, yo estoy barriendo una región, ya no me estoy moviendo sobre una curva, ahora estoy barriendo toda una región, es la ventaja de este método, ¿no? Como x y y tienden a 0, fíjense los límites, cuando x tiende a 0 y y tiende a 0, dice, para que x tienda a 0 y y tienda a 0, aquí es suficiente de que el radio tienda a 0. Imagínense un disco cuyo radio se va haciendo cada vez más pequeñito hasta volverse un puntito, y ese puntito es el origen de coordenadas. Pero hemos barrido toda una región, aquí no es solo una curva, estoy barriendo una región. Entonces, mi variable para el límite ya va a ser el radio, el límite se va a transformar de esta forma. En lugar de x estoy colocando su ecuación de transformación, vale r coseno del ángulo, en lugar de y colocamos radio seno del ángulo, por eso aparece un radio al cuadrado, y en el denominador tengo x al cuadrado más y al cuadrado, usando nuevamente estas ecuaciones me sale el radio al cuadrado, como está en raíz me sale el radio. Puedo... El seno y el coseno no son variables del límite, así que los puedo sacar delante. Y me queda simplemente esta expresión. Radio al cuadrado sobre el radio. Este ya no es una indeterminación, ¿no? No se olviden que no estamos cancelando ceros. No estoy cancelando ceros. Estoy cancelando valores de radio que son muy pequeños, pero no son cero. Por lo tanto, puedo cancelar un radio con otro radio y me queda radio simplemente. Y como el radio está tendiendo a 0, yo asumo de que el resultado es 0. Es una aproximación. Y fíjense que el 0 siempre va a ser el único resultado posible, independientemente incluso del ángulo. El ángulo no sirve para nada. Para cualquier valor de ángulo, el resultado siempre es 0. Siempre es 0. Fíjense, aquí hay que tener cuidado con este método también, porque si este seno y coseno estuvieran en el denominador, estuvieran dividiéndose y no multiplicándose como en este caso, habría algún valor de ángulo donde voy a tener una indeterminación, 0 sobre 0. Entonces, este método no serviría, por ejemplo, acá. No siempre se utiliza este método, no hay que tener ese cuidado. En cambio, aquí están en producto, y el producto siempre es absorbente para el 0. El resultado es 0. Fíjense el resultado que hemos encontrado, es 0. Y ese resultado coincide como la definición inicial que teníamos de la función. Por eso les he puesto una flechita azul, para mostrarles de que el resultado es el mismo. Por lo tanto, ya puedo contestar la primera pregunta. Esta función es continua. Genial, es continuo. ¿Será diferenciable? No, por esto que hemos hablado hace rato, ¿no? Aquí hemos dicho,
una función, si es continua, no necesariamente es diferenciable. Los recíprocos no se cumplen, hemos dicho. Entonces, hemos demostrado que es continua la función, pero no puedo asegurar de que sea diferenciable porque el recíproco no se cumple. Tengo que estudiar la diferenciabilidad. Y para estudiar la diferenciabilidad voy a utilizar el tercer método. Este voy a utilizar. Es el método más interesante. Voy a utilizar eso. Para eso necesito encontrar incrementos, necesito encontrar diferenciales totales. Y para encontrar diferenciales totales necesito encontrar derivadas parciales. Eso es lo que vamos a hacer. Y lo vamos a encontrar en el origen de coordenadas. Acá está. Esta es la función. Y lo que vamos a encontrar primero es el diferencial total para reemplazar en esta ecuación. Y el diferencial total se encuentra encontrando las derivadas parciales de esta función, respecto de x, respecto de y, evaluado en el punto 0, 0. Lo podemos hacer directamente. Ya les había comentado también esto. O encuentro las derivadas y luego hallo los límites cuando x tiende a 0 y y tiende a 0. Esa es una posibilidad larga. O la otra es directamente usar la definición del límite evaluado en el punto 0, 0, que es mucho más fácil, muchísimo más fácil. Como estoy encontrando la derivada de la función respecto de x, solo a x le hacemos el incremento. Esta es la función, no se olviden, esta es la función. Solo a x le estoy haciendo el incremento. Y lo estoy evaluando ya en el punto, 0. Por eso es 0 más h. El otro es y, sin incremento, pero lo estoy evaluando en el punto, por lo tanto es 0. Dividido entre la raíz de x al cuadrado, solo a x le estoy haciendo el incremento y lo estoy evaluando en 0, más y al cuadrado, y vale 0 y no tiene ningún incremento, menos, según la definición del límite, de la derivada con límite, menos el valor de la función. Pero el valor acabamos de encontrar de que vale 0. Por lo tanto, y además esta función es continua y valía 0. Está corroborado por ambos lados. Por lo tanto, este límite es mucho más sencillo. El resultado va a ser 0. Facilito. 0 sobre 0, 0 menos 0 es 0, 0 dividido entre un valor que tiende a 0, este h que tengo en el denominador, no se olviden, no es 0, ¿no? Es un valor muy pequeñito. En cambio, en el numerador sí tengo 0, porque aquí tenía un 0. Y ese 0 lo está anulando a todo. En cambio, en el denominador no tengo 0. Tengo, no sé, 0,0005. 0 dividido en 0,005 es 0. Las derivadas parciales existen, jóvenes. Qué interesante. La derivada parcial en el origen de coordenadas de esa función, tanto para x como para y, existen esas derivadas parciales. ¿Será diferenciable la función? No, no sabemos todavía. Por este segundo punto que hemos analizado. Pueden tener derivadas parciales, pero no hay seguridad de que la función sea diferenciable. No hay seguridad de que la función sea diferenciable. Los recíprocos no se cumplen, dice. Por lo tanto, si bien hemos encontrado derivadas parciales, no puedo asegurar de que la función sea diferenciable. Diferenciabilidad es un concepto más grande que de derivada parcial, ¿no? La diferenciabilidad, reitero, quiere decir que puedo encontrar derivadas en cualquier dirección. Y acá estoy encontrando solo en 2 direcciones. Y hay infinitas otras direcciones por las que me podría acercar al origen de coordenadas. Me puedo acercar con rectas, con parábolas o con cualquier otro vector que me da su dirección. Por lo tanto, el diferencial total para esta función vale 0, ¿no? Porque como las derivadas parciales se anulan, este término se anula, este otro término se anula, que está acá, y se hace 0. Por lo tanto, en nuestra ecuación de diferenciabilidad, este término se ha anulado. No hay. Ahora me tengo que concentrar en el incremento. El incremento de la función ya lo hemos visto al principio. Se encuentra incrementando la función en x y en y para encontrar esta magnitud de cambio que le hemos llamado, y lo estoy evaluando directamente también en el punto, igual que en las derivadas parciales. 0 más delta x más 0 más delta y me va a quedar una cosa como esta. Fíjense que lo estoy cambiando. En lugar de delta x, lo estoy cambiando por h. Eso es porque a mí me gusta, pero si alguien quiere mantener delta x, lo puede hacer. Es más, en la definición que les he dado acá, he puesto delta x. Pero lo estoy cambiando para no tener que manejar dos letras. Y lo mismo para delta y. En lugar de delta y estoy colocando simplemente k. Sumando estos 2 términos se va a hacer simplemente 0, 0, etcétera, etcétera. Se va a ir anulando. Por lo tanto, encontrando el incremento voy a tener 0 más h por 0 más k. El denominador, esta es la función.
que estoy incrementando en sus variables, menos, fíjense, es una definición muy parecida a la de derivada, ¿no? Es básicamente la misma, solo que no hay un límite y no hay un 1 sobre h en el denominador. Esta función ya sabemos cuánto vale, vale 0. Simplificando un poco y hallando esto que queremos hallar, se reduce a esto. Por lo tanto, todo este límite que estoy queriendo hallar, con las simplificaciones que corresponden, sale esto. El incremento de la función vale esto, que va aquí arriba, menos el diferencial total de la función que vale 0, que está por acá abajo, y en el denominador nuevamente aparece h al cuadrado más k al cuadrado, que parte de la definición, que está acá nuevamente. Simplificando un poquito, me sale este límite. Este límite que tengo que resolver. Podemos aproximarnos como queramos. Puedo usar también el método del trigonométrico, ¿no? Acá podríamos hacer la prueba. Pero me estoy aproximando con una recta. Con una recta es más fácil en este caso. Y fíjense que el resultado que obtenemos es m sobre n al cuadrado más 1. ¿Qué quiere decir eso? Eso me está diciendo que este límite no es 0 y que voy a tener un valor diferente para cada valor dependiente que le dé a m, de valor numérico que le dé a m. M es la pendiente de la recta que estamos utilizando. Podría darse en algún caso 0, ¿no? Fíjense que si la pendiente es 0, si me estoy moviendo a lo largo del eje X, por ejemplo, si asumo que h es X, esto se va a anular, vale 0. Fíjense, este límite va a valer 0, pero solo en ese caso, porque si la pendiente, por ejemplo, vale 1, el límite ya no vale 0, va a valer 1/2. Por lo tanto, como no es 0, esta función, esta que nos han dado, no es diferenciable. Es continua, pero no es diferenciable. Interesante, ¿no? Bonito. No es diferenciable. ¿Dudas hasta ahí? ¿Está claro, jóvenes? Jóvenes. Sí, ya está claro. Perfecto. Veamos otra función. Y en la otra función vamos a utilizar el otro método, el de la definición 2. Fíjense lo que me han dado acá. Me han dado una funcioncita que es f de xy igual a raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. No se olviden, f es z. Y me piden que evalúe también en el origen de coordenadas. Quieren lo mismo, quieren que determinemos si la función es continua y si la función es diferenciable. Veamos. Estudiemos la continuidad primero. Esta es una función elemental, ¿no? Así se llama, es una función elemental. No tiene ni siquiera indeterminación. Un simple reemplazo en x y un simple reemplazo en y con los valores o 0, 0 donde estamos analizando, me da 0. No hay indeterminación. Esa función es una función elemental, así se llama. Esa función es continua, porque su límite o reemplazando directamente el resultado sale 0. Aquí no hay la duda de que hay un enmascaramiento, no hay una división de 0 entre 0, no hay 0 por infinito, no hay ninguno de los casos de indeterminación. Esto es una función elemental. Facilito. En principio voy a utilizar el método también del límite. Y luego vamos a usar el otro que les había comentado. Voy a volver a usar esto y quiero encontrar el diferencial de z. Hemos hecho en este ejercicio. Vengo acá y empiezo a encontrar las derivadas parciales. Pero en coeficial ya tengo un problema. Porque como acá no hay mucho lío, la función se reduce a todo esto. Tengo h al cuadrado en raíz, pero h al cuadrado en raíz es el valor absoluto de h. Por lo tanto, la derivada de esta función respecto ya no necesito hacer absolutamente más nada. Esta función no es diferenciable en ese punto, pero es continua. ¿Qué hubiese pasado con el otro método? En esta nota viene eso. Voy a estudiar la diferenciabilidad utilizando el método 2, derivando la función y estudiando su continuidad, lo que hemos dicho. Bueno, la función que me han dado es esta, y voy a encontrar la derivada de esa función respecto de x. ¿Qué es eso? Eso es directamente la derivada. Ustedes lo pueden comprobar en su casa. Esa es su derivada. Allá. Ese método, ¿qué decía? Decía que si yo quiero estudiar la diferenciabilidad, tengo que estudiar la continuidad de esta función. Allá voy a estudiarlo nuevamente con el límite. Y la continuidad en el punto donde hay problemas, ¿no? En el origen de coordenadas. Entonces voy a hallar el límite de la primera derivada de la función respecto de x, cuando x tiende a 0 y y tiende a 0. Nos aproximamos con una recta, resolviendo el límite, nos encontramos que el resultado de ese límite depende de m.
depende de m. ¿Qué quiere decir eso? Eso me está diciendo de que el límite no existe. Pero no tengo seguridad de que no sea diferenciable. Ese es el lado flaco de este procedimiento. Aquí no puedo asegurar nada. Alguien podría decir, pero como el límite no existe, podemos asegurar de que no es diferenciable. No, no, ya lo hemos escrito arriba. Este método, lo único que podemos decir es que ha fallado. Ha fallado. ¿Dónde está? En algún lado lo hemos anotado aquí. El método ha fallado. No podemos asegurar nada. La primera derivada parcial de esa función en el origen de coordenadas, cuando derivamos respecto de x, no es continua esa primera derivada. La derivada de la función respecto de x no es continua. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. No es continua, pero no puedo asegurar. No se puede asegurar nada. Hay duda. Ese es el problema de este método. Ese es el problema de este método. En cambio, con el otro, con el método de límite, ya puedo asegurar de que no existe derivada o no es diferenciable de esa función en ese punto. ¿De acuerdo? Analicemos la geometría de mi función. La función que nos han dado es esta. Esta es la función que me han dado. Elevando al cuadrado esta función, obtenemos esta ecuación. Y esa ecuación tiene una geometría que es un cono. Y me han pedido que encuentre justo la diferenciabilidad o analice la diferenciabilidad y la continuidad de este cono en el vértice del cono. Y geométricamente yo lo puedo ver. El vértice del cono es un punto de cambio abrupto de pendiente, es un punto que no tiene suavidad en la curva. Por lo tanto, yo no puedo trazar un plano tangente acá. En el vértice no existe un plano tangente en el vértice del cono, pero es continua. Y como no existe un plano tangente, la función no es diferenciable. La misma idea de diferenciabilidad de las curvas. Las curvas, la diferenciabilidad de una curva está asociada a su geometría, a su forma. Si tiene cambios de pendiente suaves, la función siempre es derivable. Si tiene cambios de pendiente abruptos, está con pendiente positiva y de pronto cambia a pendiente negativa, como sucede, por ejemplo, con las funciones valor absoluto, esa función es continua, pero no es diferenciable en ese quiebre angular. Y en el caso del cono ocurre una cosa parecida, ¿no? El vértice del cono es un punto de cambio abrupto de pendiente, si ustedes quieren, ampliando el concepto, ¿no? Aunque no es totalmente cierto aquí, porque no hay exactamente una pendiente. ¿De acuerdo, jóvenes? Y aquí lo que les decía, la diferenciabilidad de una función está asociada al concepto de suavidad de la superficie, y las superficies que presentan quiebres angulares o vértices no son diferenciables en ese punto. Y acá está, y lo hemos demostrado por ambos métodos, aunque este nos ha fallado, ¿no? Es cuando confiamos en algo, en alguien y nos falla. Este nos ha fallado, porque el límite no existe. Y como no existe, no puedo tener certeza. En cambio, el otro amigo fiel, este nos ha dicho que esa función no es diferenciable en el vértice del cono. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Está claro? Sí, está claro. Genial. Sí, Veamos una aplicación del diferencial total. Aquí vamos a mezclar varias cosas. Voy a mezclar diferenciales totales con incrementos. Y esto es bien, este ejemplo es bien chistosito. Es un poco gracioso porque lo podríamos resolver con una máquina de calcular, pero solo quiero mostrar la potencialidad de las diferenciales totales. Lo ingeniosa que ha sido la gente cuando no tenía cosas que tenemos ahora nosotros, ¿no? Calculadoras, por ejemplo. Digamos esto, yo quiero calcular el valor de eso. Quiero estimar su valor. Si fuese 1 elevado al cuadrado, si este 1,04 fuese 1 y el 2,01 fuese 2,01 fuese simplemente 2, 1 elevado al cuadrado sería 1. Es fácil su resultado. Pero no es 1, es 1,04. No es 2, es 1,01, 2,01. Por lo tanto, puedo utilizar el método de los incrementos y de los diferenciales totales para estimar su valor. Y es bastante sencillo, bastante sencillo. Lo primero que voy a hacer es darle valores, utilizar variables literales, ¿no? Una variable. A la base de esta función exponencial le voy a llamar, no sé, por ejemplo, y, como está acá. Y al exponente de esta función le voy a llamar x, o al revés. En ambos casos es lo mismo. Vamos a usar el primero. Entonces, tengo que trabajar con una función, tengo que derivar. Y esto no puedo derivar porque son valores numéricos. Para derivar necesito variables literales. Necesito letras. Por lo tanto, a 1,04 le estoy llamando y. Bueno, ni siquiera eso. Y va a ser 1.
y x va a ser 2. Vamos a ver por qué. X puede ser 2, es el valor entero más próximo que tengo, y y puede ser 1, es el valor entero más próximo que tengo. Si nos acordamos de lo que es el incremento era esto. Esto sería mi función y igual o z igual a y a la x. Y esto sería este otro. Porque aquí ya no tengo números enteros. Aquí tengo números enteros. Aquí ya no. Aquí ya tengo valores que han sido desplazados en cantidades incrementales, pequeñas. Teníamos 1 y nos hemos movido a 1,04. Teníamos 2 en y y nos hemos movido a 0, perdón, al revés. Teníamos 2 en x y nos hemos movido a 2,01. Teníamos 1 en y nos hemos movido a 0,4. Eso es un incremento. Por lo tanto, voy a usar esta expresión, y de esta expresión lo que a mí me interesa es esto. Esto me interesa, porque eso es lo que no sé, así que lo voy a despejar. Este método siempre se utiliza de la misma manera. Para cualquier función que les den, siempre es igualito, es una receta de cocina. Ustedes siempre tienen que despejar esto, los valores incrementales. Esto es lo que hay que despejar. Tengo un delta z, que teníamos en este lado de la ecuación, y tengo esto, que es facilito, es esto, es eso. Evaluado en 1 y evaluado en 2. Acá, sin embargo, tengo otro problema. No tengo el incremento de la función. Entonces voy a decir, como este es un valor estimado, en lugar de encontrar el incremento de la función, lo que voy a hacer es hacerle una aproximación lineal. Eso me hace recuerdo a algo. Me hace recuerdo al diferencial total. Voy a usar el diferencial total, digo, para encontrar este incremento. Y lo que voy a hacer es básicamente eso. Agarro mi función, la función que hemos elegido para este caso, y voy a encontrar su diferencial total. La derivada de la función respecto de x por el diferencial de x, la derivada de la función respecto de y por el diferencial de y. Reemplazando, tenemos esta forma diferencial que tengo ahí. Y a la x por logaritmo de y por el diferencial de x. Hemos derivado la función respecto de x. No se olviden que x está como un exponente, por lo tanto, eso es la base por el exponente, por el logaritmo de la base, su derivada, y en el otro caso, como estamos derivando respecto de y, x es una constante, fíjense que estamos derivando eso. Como x es una constante, es como si fuese 4, es como si fuese 9, es como si fuese cualquier número, y se deriva exactamente de la misma manera. X baja y a x les resto 1. Ya tengo el diferencial total. Y puedo empezar a utilizar, ¿no? Voy a evaluar en 2 y en 1, en los valores que tengo ahí. Pero acá todavía tengo algunos datos que tengo que construirlos. No tengo el diferencial de x y no tengo el diferencial de y. Pero como esto es solo una aproximación, nuevamente voy a utilizar incrementos. Y voy a decir, el diferencial de x para mí va a ser el valor incremental de x. Y como me estaba moviendo de 2 hasta 2,01, ese valor incremental es 0,01. Hacemos lo mismo para y. Lo mismo para y. Entonces ya tengo todo, ya puedo reemplazar. Me estoy moviendo desde 2,1, 2x y 1 en y, hasta este otro valor. El diferencial total, reemplazo sus valores. La derivada de z como y valía 1, el logaritmo se anula. Este primer término se va a anular. Luego tengo el segundo término que está acá, en los valores que estamos utilizando. No se olviden que estamos utilizando 2,1. Por lo tanto, utilizando ya nuestra formulita, y aproximando con los diferenciales totales, en realidad aquí debe haber tenido el incremento, pero estoy usando el diferencial total que acabamos de calcular, vale 0,08, y el valor de la función es 1 elevado al cuadrado. El resultado es 1,08. Ese es un valor aproximado. Entonces el valor aproximado de esta función, y que hemos calculado usando este método, es eso. Si usamos una maquinita de calcular, aquí viene lo chistoso que les decía hace rato, si utilizamos una maquinita de calcular, el valor más exacto de esto es esto. Pero por lo menos hasta el 0,8 tenemos una muy buena aproximación a mi resultado. ¿De acuerdo? ¿Qué les estoy queriendo mostrar con este ejemplo? Lo que les estoy mostrando con este ejemplito es que los incrementos y los diferenciales totales son en algunos casos parecidos, pero no son iguales. El diferencial total es una aproximación lineal al incremento.
Y si yo quiero estudiar la diferenciabilidad de una función, tengo que hacer uso del incremento y tengo que hacer uso del diferencial total. ¿Qué quiere decir que una función sea derivable? Una función de muchas variables. Quiere decir que en un determinado punto yo voy a poder siempre encontrar una derivada direccional, en cualquier dirección. ¿Podría encontrar derivadas parciales? Sí, puedo encontrar las dos derivadas parciales, pero eso no me asegura de que la función siempre sea derivable. Voy a poder solamente encontrar dos de las infinitas que existen. Pero si demostramos que la función es diferenciable usando cualquiera de los métodos que hemos visto acá, entonces ya puedo asegurar de que también van a existir sus derivadas parciales. Si la función es diferenciable, también es continua. Pero si es continua, no necesariamente es diferenciable. ¿De acuerdo, jóvenes? Les he puesto algunos ejercicios aquí para que estudien, para que los resuelvan en su casa, lo pueden hacer. Estudia la continuidad y la diferenciabilidad, lo mismo que en el primer ejemplo que hemos resuelto. Hallaremos primero la continuidad, veremos si es continua, resolveremos el límite y luego veremos si es diferenciable. Aquí os aconsejo que también utilicen la tercera definición, es la más poderosa, con el incremento y con el diferencial total. Lo mismo acá, es otro ejemplo nada más, otra función. Me están pidiendo que estudie lo mismo. Este es bonito, en la pregunta 2, porque me están pidiendo, fíjense, la derivada direccional. La derivada direccional en el lugar donde hay problemas, pero en la dirección de este vector. La derivada direccional, no se olviden de que hemos encontrado a partir de un producto escalar entre el gradiente de la función y el vector que le da la dirección. En este caso, el vector que está dando la dirección es b. Lo tendría que volver unitario. Pero no me sirve utilizar esa definición acá. Si hacen la prueba van a tener más dificultad. En este caso, la derivada direccional es preferible hallar con la definición del límite y evaluándolo directamente en el punto. Les sugiero que lo hagan así, es mejor. Porque si quieren hallar primero el gradiente y luego multiplicar escalarmente con el vector, tengo algunos problemas. En el gradiente hay dos derivadas parciales, tendría que hallar dos límites además, porque seguramente en el resultado, cuando yo encuentre las derivadas, voy a seguir teniendo indeterminaciones en el origen de coordenadas. Entonces, en vez de hacer una derivada y luego un límite, es preferible hacer un límite directamente. Y para eso, reitero, es preferible encontrar esta derivada direccional en esta dirección, utilizando la definición con límite. Y el resultado es este, hagan la prueba. 2 sobre raíz de 2. Aquí me están pidiendo, bueno, aquí es facilito. Allá el diferencial total de esta función, es una función implícita. Y acá lo que les estoy pidiendo es que investiguen o que vean cuál es la forma geométrica de esta función implícita. Les va a sorprender su figurita. Pueden usar el GeoGebra, lo grafican y se fijan qué es, cómo es la función. Y me está pidiendo el diferencial total. Entonces habrá que derivar todo esto respecto de x, todo esto respecto de y, todo esto respecto de z e igualarlo a 0 al diferencial total, porque fíjense, esto es una ecuación. Ninguna de las variables está despejada. Es una forma implícita. Por lo tanto, su diferencial total también estará igualado a 0. ¿De acuerdo? Está igualado a 0. Por lo tanto, aquí eso es solo derivar esta función, pero lo más interesante es que traten de graficar esta función y vean qué es. Y la función escalar de punto de quién es. Este otro es muy parecido al último ejercicio que hemos resuelto. Me están pidiendo que encuentre el valor aproximado de esta función. Cuando me muevo de este valor a este valor. La función es esta. Es la que... Bueno, esta. Y en la pregunta 5 me están pidiendo demostrar que es continua, pero que no es diferenciable. Es lo mismo. La función es continua porque es una función elemental. Este sigue siendo un cono, pero en este caso un cono elíptico. Es exactamente igual que el ejercicio que hemos hecho, que este. Solo que ya no tengo un cono circular, ahora tengo un cono elíptico porque hay un 5 aquí. ¿De acuerdo, jóvenes? Practiquen, hagan estos ejercicios para aclarar sus ideas. No les voy a subir práctica esta semana, todavía hoy día o mañana, pero tal vez les suba el jueves, después de pasar clase el miércoles. No. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, Hola. súper. Okay. Sí. ¿Quién se está lamentando ahí? ¿O quieren nomás que o quieren que esto sea una práctica también, esto? No.
porque me imagino que deben estar ocupados. Así que Estresados, Inge. sí, me imagino. Yo también, aunque no crean, porque todo esto lo hacía en pizarra, pero tengo que transcribir todo a una hoja y explicarles y esperar a hacerlo bien, digamos, y esperar de que me entiendan además. Todos estamos aprendiendo. Nadie es bueno, ¿no? Ok, muchachos. Entonces, abusando un poco de su apertura, el día miércoles en nuestras clases habituales, a las 12 también vamos a pasar clases y vamos a entrar a la parte más fuerte de este capítulo, lo que son las derivadas parciales y los jacobianos. Eso, vénganse con sus 5 sentidos, porque les voy a mostrar algunas cosas bien bonitas, bien interesantes, y además tampoco es tan complicado, pero es interesante el procedimiento que les voy a mostrar. ¿De acuerdo? Sí, Inge. Ok, muchachas, que hagan otras cosas y el miércoles nos estaríamos viendo. Y ¿tienen dudas? Antes de que cortemos, ¿tenemos dudas? ¿Todo está bien? Bueno, aquí no hemos hecho mucho. Fíjense cómo hemos ido avanzando. No hay que perder de vista lo que hemos ido avanzando. Primero hemos estudiado un poco la geometría de estas funciones. Hemos estudiado límites, luego hemos empezado a derivar y hemos dicho que en estas funciones las derivadas no son tan sencillas. Ya no hay curvas, ahora tengo superficies y esas superficies las tengo que volver curvas intersectando la superficie con un plano. Y al generar esa curva encuentro recién la derivada. Las derivadas siempre se definen sobre curvas, siempre. Y como tengo superficie, entonces hay que hacer un paso previo acá. Entonces hemos definido lo que se llaman las derivadas direccionales. Hemos definido eso. Y cuando hemos definido las derivadas direccionales, hemos visto de que hay una herramienta bien importante que es el gradiente que me permite encontrar eso, la derivada direccional.